La Biblia no es un libro de fácil lectura. Uno de los mayores ejemplos es su atemporalidad. Cuanto más nos aventuramos a través de sus libros, más información recolectamos. Detalles que dictan procesos evolutivos e históricos de un pueblo, que muestran cómo salimos de un estado para encontrar grandeza en los elementos naturales. De algún modo, lo que la Biblia nos muestra constantemente no es cómo debemos comportarnos, aunque es un válido manual de instrucciones para la vida moderna que exige la comunión. No es eso lo que la Biblia reproduce con fidelidad, porque yo, y probablemente tú, no estamos viendo más allá de su portada y de las escrituras sagradas impresas en los 66 libros que componen su estructura. Ese es un error común. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre Adán, y muchos de ustedes podrían suponer que beberemos de una sola fuente. Para los menos familiarizados con las escrituras, muchos se quedarían solo en la superficie, realizando una lectura solo de Génesis, el fantástico primer libro de la Biblia. Pero no es eso lo que haré hoy. Existen detalles que revelan información inédita sobre Adán en diferentes libros, como el hecho de que él fue un gigante y su cuerpo estaba hecho de uñas. El uso de referencias es muy común aquí, así que mantente atento. Quizás solo sepas lo básico, pero vamos a llevarte a las grandes preguntas. Cuestiones tan obvias que te arrepentirás de nunca haber siquiera considerado explorar más profundamente nuestro personaje. Y Adán es muy importante. Yo diría que entre las personas más importantes presentadas en la Biblia, nadie se asemeja al primer hombre creado por Dios, ni siquiera Eva. Alguien que también será el foco de nuestro video más adelante. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Me gusta imaginar a Dios allí creando el mundo, el firmamento, el suelo, los animales y todo el azul del cielo y las constelaciones que iluminan el mar por la noche. El mundo era oscuro, un silencio absoluto reinaba. Sin vida, no existía nada que pudiera llenar las casi 1500 páginas de la Biblia. Recordando que los libros que estructuran las escrituras sagradas no son meros relatos de observadores pasivos. Los autores son productos de una época. Muchos de ellos caminaron al lado de Cristo y presenciaron milagros inexplicables. Y tenían como misión mostrar al mundo lo que ellos vivieron, para que tuviéramos las respuestas sobre la creación, el consuelo sobre el futuro y la certeza sobre la extinción. Y Adán, en el centro de esto, inaugura toda la epopeya humana. Él es el primer hombre, y todos descendemos de él. Eso es muy interesante, es algo que, inclusive, debo desarrollar en algún punto del video. Pero no hablaremos sobre eso ahora. Ahora quiero pedir un segundo de tu atención para que podamos, juntos, imaginar cómo Dios creó al hombre. Entonces, a los ojos de Dios, Adán tenía una misión difícil por delante. Fue creado en los últimos momentos del segundo tiempo, cuando el mundo ya existía con formas menos complejas, pero con una belleza que ninguno de nosotros puede imaginar. Allí, Dios organizó la tierra de todas las partes del mundo que acababa de crear, lo que muchos llaman barro. Entonces formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y le sopló en las narices el aliento de vida, y el hombre pasó a ser un alma viviente. Esa fue la materia prima en la construcción del hombre. Con la tierra roja extraída de los confines del mundo, Adán recibió un cuerpo esculpido igual al nuestro. Aunque el receptáculo era similar, la grandeza de aquel hombre se distanciaba mucho de nuestras pretensiones mundanas. En una analogía que no hace justicia a su grandeza, si Dios fuera un constructor, Adán sería el portero contratado al final de la obra. Él tenía la llave para poblar los pisos y al mismo tiempo actuaría como guardián de los intereses del Creador, haciendo que su ley y deseo sobresalieran por encima de los intereses de los condóminos. Pero estamos hablando solo del cuerpo. Esa fue solo una parte del proceso. Aún faltaba que el espíritu de la vida entrara en su cuerpo, formado solo con un barro rojo. Quiero hablar sobre el rojo del barro. Un detalle que puede parecer sin relevancia, pero que ya introduce una serie de metáforas sobre la composición física de Adán. Ese rojo tenía un propósito muy claro. Después de todo, Dios no creó al hombre de la completa aleatoriedad. Este color representaba la vitalidad que sería esencial para el hombre. Entonces, así lo hizo Dios, y el espíritu de la vida fue insuflado dentro de su cuerpo. Y Adán fue finalmente creado. Aquí es donde las metáforas se vuelven realmente interesantes. Mira, y esto está tanto en Génesis como en Apocalipsis. La Biblia no suele ser literal, al menos no es el enfoque de lo que está escrito allí.
estamos hablando de subjetividades, de interpretaciones personales sobre el mundo y sobre una divinidad, y en el centro de todo esto, sobre el uso de ejemplos para ilustrar enseñanzas. Y hay quienes defienden que Dios es un poeta, y la poesía es conocida por usar metáforas para abarcar la complejidad de la vida. Tal vez esa sea la única forma de condensar las enseñanzas de Dios. Tal vez seamos demasiado ignorantes para comprender profundamente sus intenciones. Entonces, cuando se señala a Adán como alguien enorme, tal como un gigante de verdad sería, no es un tamaño literal, es solo simbólico. Este tamaño representa la magnitud de su misión y la importancia de sus próximos pasos. Él estaba a la altura de lo que tenía por delante. El mundo recién creado, los animales, las flores que cubrían el jardín del Edén y finalmente, Eva. Pero como muchos sabemos, y esto también es casi una parábola sobre la fragilidad del hombre y su propensión al error, Adán falla en su misión. Pero no vamos a adelantarnos todavía. Quiero retomar un punto que prometí antes, lo que la Biblia quiere decir al afirmar que Adán fue creado con todas las tierras del mundo. Puede que no tenga la mejor respuesta para esto, pero ciertamente es la única posible. Como quedará aún más claro, Adán es el ciudadano del mundo y todo deriva de él. Los animales que conocemos, por ejemplo, él los nombró. Si volvemos a nuestro camino evolutivo y rastreamos a nuestros antepasados, independientemente de quién seas, todos nos daremos cuenta de que compartimos el mismo parentesco con él. Y al retirar tierra de los 4 rincones del mundo, Dios está dejando claro que su creación habita el mundo entero, abarcando toda la vida que recorre esta extensión de tierra. Y al final de nuestras jornadas seremos enterrados regresando al polvo, volviendo a la tierra de donde derivan todas las cosas. Es el mismo recorrido de la Biblia, una línea recta que marca de dónde salimos y a dónde retornaremos. Además, Adán no se parece a nadie, ni siquiera a Eva, que deriva de su costilla. Esta extensión demuestra que la creación de Dios produce vida por sí sola, sin depender de sus dones para proliferarse. Muchos pueden señalar que esto demuestra una inferioridad femenina en relación al hombre, pero vale la pena recordar que este es un terreno fértil de significados complejos, y lo que parece obvio a veces no es la mejor respuesta. Me gusta ir más allá de lo que otros piensan. Nota que la Biblia no tiene un glosario y un manual de interpretación. Entender lo que está escrito exige algo más que una lectura despreocupada y aceptar las interpretaciones ajenas. Ese es el tipo de actitud que empleo aquí en el canal. Quiero iniciar conversaciones como estas para que crees tus propios debates. Mira bien, Eva era realmente diferente de Adán. Pero nadie es realmente igual a nadie. Tú eres único. Yo soy único. Esa singularidad es la marca registrada del Creador. Es a través de esa estructura codificada que sabemos que todos tenemos propósitos personales, y nadie puede ejecutarlos en tu lugar. Tú eres completo en tu ignorancia, en tu incapacidad de mover objetos internos para alterar los resultados y consecuencias de tus decisiones. Dentro de esa singularidad divina, llevas un código genético diseñado por Dios, que dicta tus dones, tus cualidades y defectos y cómo encajas en un gran plan que fue iniciado con Adán. Entonces, tenemos este escenario. Adán es único e inmenso. Él es más grande que la tierra porque comprende toda su extensión. Su cabeza fue creada con la tierra de Israel. El cuerpo fue esculpido con la tierra de Babilonia y todos los otros miembros salieron de algún lugar del mundo. Esta es una alegoría interesante, ¿verdad? Que Israel sea la cabeza de Adán tiene un significado importantísimo. Es como si el hombre fuera una brújula para los mayores logros de la humanidad. Es para allá que él manda a Abraham, un hombre tan importante como Adán en el libro de Génesis. Cuando David estaba a punto de morir, él inició los preparativos para la construcción de un templo. Este templo, según solicitado, solo fue completado por Salomón, su hijo. El rey sabio no hizo un mal trabajo y construyó un templo más hermoso que el propio palacio donde vivía. Esta construcción necesitaba ser levantada en Israel, pues ambos reyes fueron advertidos sobre la importancia de ese lugar para el ministerio de Dios. Al crear a Adán, Dios no solo permitió que su creación caminara sobre la tierra sin instrucciones. Él, para instruir al hombre, le concedió información, susurrada al oído, sobre la historia de la humanidad. Dios exploró detalles pertinentes a la moralidad y pureza humana, sobre las leyes y los valores religiosos que deberían ser preservados por hombres justos, líderes elegidos por Dios para hacer valer su palabra. Él vio el tiempo como una malla recta que no separaba pasado de futuro, como los científicos modernos irían a confabular en algún momento muy distante de aquel,
E imagino que Dios dobló esa malla, como la teoría de Einstein sobre la relatividad, mostrando los bastidores de la existencia y el final de nuestra aventura. Yo diría, y esta es una imagen que me encanta, que Adán nos vio en un largo camino evolutivo. Vio su descendencia y los grandes méritos y errores del mundo. Y esa información permitió que Adán atestiguara todas las cosas que derivan de él, y de esta forma solo puedo suponer que la sensación de completitud haya alcanzado su cuerpo. Él veía que el mundo se volvería expansivo, y que la geografía se volvería compleja, que tribus, aún desconocidas, se mezclarían con el pueblo elegido por Dios, y así los gentiles tendrían un Dios a quien llamar suyo. Y al final de lo que Adán atestiguó, solo puedo suponer un último sentimiento, y esto es algo que yo creo, no lo que la Biblia dijo. Creo que él experimentó la paternidad por primera vez. Y ese pensamiento resguarda la propia naturaleza de la unión entre Adán y Eva. Consciente de la misión que tenía por delante, creo que él reconoció que, antes que hombres, somos padres. Es la semejanza más inmediata que heredamos de Dios, y esa paternidad está más allá de la obligación. Esa paternidad, muchas veces negada por la cultura, se ancla en nuestra capacidad de cuidar, de velar, de proteger el ministerio, de andar alineados con los propósitos, sin descuidarse, proporcionando orientación y una imagen para que los más jóvenes se reflejen. Si Adán es la creación perfecta de Dios, lo que deriva de él resguarda, aunque sea casi imposible notar, un poco del amor virtuoso de un creador con su obra maestra. Cuando creamos algo, prestamos un poco de nuestra alma para componer, muchas veces, obras inanimadas. Imagino a veces si la Mona Lisa sería tan perfecta y viva si no fuera por Leonardo da Vinci y su contribución personal. Y Dios, aunque Adán se desvíe del camino, amó su creación hasta el fin. Muchos creen incluso que Adán no se desvió, pues permanece como un recordatorio de las fallas humanas y del poder redentor de Cristo, mostrando que hasta el muro más fortificado puede ser demolido, y, al mismo tiempo, en la figura de hombres comunes como Nehemías, que fortificó los muros de Jerusalén, vivir más allá de sus propias capacidades. Y al final de todo, por mayor que fuera la atribución de Adán, al final él era solo un hombre, sin poderes místicos y dones premonitorios. Su incumbencia era solo vivir y poblar la tierra, lejos de ser una misión simple, pero también muy lejos de las peregrinaciones y plagas que otros hombres bíblicos tuvieron que soportar. Juro que Dios estaba a punto de finalizar ese proceso, permitiendo que su creación finalmente viviera conforme a sus propias reglas y convicciones. Pero aún faltaba algo, y ese algo es nuestra propia relación con el cuerpo de Adán y los diferentes niveles de nuestra alma. Lo que tenemos como concreto, como la sabiduría popular se encarga de demarcar, es que todos tenemos un alma. Ella vive en ti, aunque no puedas tocarla y reconocerla. Esa alma se relaciona profundamente al barro usado en la composición de Adán. Por ejemplo, almas más elevadas, que viven de acuerdo con los preceptos establecidos por Dios, están en la cabeza de Adán. Es por eso que almas menos elevadas residen en el talón de Adán, que probablemente representan el centro del equilibrio del hombre en virtud de la futura caída de Adán, cuando cede a los deseos de Eva y sucumbe al pecado. Pero nada está establecido. Dios nos dio el libre albedrío. Ese es un regalo. Con esa libertad, podemos trascender y escribir una historia diferente de la que establecieron para cada uno de nosotros, y para bien o para mal, podemos vivir más allá de las expectativas. Inclusive, las primeras generaciones que derivan de Adán y Eva están estrictamente ligadas a su cabeza, pero ninguna generación siguiente se ha alejado de estas barreras. Cuando hablo sobre las primeras generaciones, me refiero al pueblo que llegó al monte Sinaí con Moisés y tuvo un vistazo de Canaán, la tierra prometida. Un pueblo que venció la esclavitud, luchando contra el faraón. Un pueblo que recibió las primeras instrucciones sobre ley, culto y adoración, que estuvieron en el epicentro del desequilibrio de poder que tomaría posesión de Israel, cuando reyes y más reyes sucumbieron a la corrupción moral, desvalorizando el suelo sagrado que tardaron 40 años en encontrar, en una peregrinación por el desierto. Un pueblo que, al llegar a otro monte, el monte Nebo, presenció la concreción de una promesa divina. Esa generación estaba a la altura del ministerio de Dios y fueron los pioneros en el legado de fe que ayudó a influir el pensamiento religioso cristiano. Cuando digo que esas generaciones están ligadas a la cabeza, me refiero solo a un nivel espiritual, y la grandeza de esas almas tal vez no esté en su fe y dedicación o en los logros mensurables. Muchas almas pueden estar íntimamente ligadas al dedo gordo de Adán y tener contribuciones importantísimas en el ámbito intelectual.
Es importante diferenciar que el alma no se mezcla con el cuerpo. Cuando actuamos, no estamos reproduciendo los intereses del alma, pero al caminar estamos dirigiéndonos hacia un lugar de elevación o de descenso. Piensa en los escalones hacia una elevación superior, donde la cima es la parte superior de la cabeza de Adán. No recorres necesariamente cuál es tu lugar en su cuerpo, pero eliges virtualmente, a través de las libertades concedidas por Dios, si superarás los límites establecidos. Toda alma puede emerger más allá de lo que se espera de ella. Adán es el mayor ejemplo de esto. Voy a pedir permiso ahora para salir brevemente del ámbito de la Biblia para que podamos encontrar más evidencias en otros escritos. Creo que no existe conocimiento sin complementariedad. La vasta biblioteca del mundo existe por el relato oral generacional. El conocimiento, cuando se retiene, se extingue y estanca. Por eso me gusta beber de otras fuentes cuando investigo sobre un tema. La humanidad ha producido diversos compendios sobre los mismos temas, en diferentes momentos. Y cada uno de ellos trae detalles curiosos y únicos, cosas que engrandecen aún más nuestro estudio. Es el caso del Talmud. Esta es otra colección de libros sagrados, especialmente para los judíos. Aquí se registró un material importantísimo sobre las costumbres y las leyes éticas, morales y religiosas del judaísmo. Su gran enfoque está en la educación, transmitiendo a sus lectores los preceptos de una tradición secular. Lo interesante es que el Talmud existe para propagar los hallazgos e impresiones, basados en discusiones teológicas de los rabinos que usaban la oralidad como instrumento de conversión. En sus páginas existe el relato de un Adán que alcanza los cielos, cuyo cuerpo llena todo el mundo. Diferente de los seres mitológicos griegos, el Talmud no se desdobla en mitos y fábulas, sino que usa alegorías para representar el vínculo divino que el hombre tenía con Dios en ese momento. Adán estaba tan inmenso al ser creado que su cuerpo cubría todo el mundo. Cuando él pecó, Dios puso su mano sobre él y lo disminuyó, conforme está escrito: «Atrás y delante de mí tú me cercaste, y sobre mí pusiste tu mano». Y esto explicará más adelante el origen de su nombre. Creo que esta imagen, la de un hombre que podría literalmente abrazar el planeta, simboliza una posibilidad para la humanidad. Porque al tocar los cielos, Adán se acerca a Dios, pero al bajar la cabeza para observar cosas mundanas podemos alejarnos de él. La fe es una construcción continua, no un camino pavimentado. Estar con Dios significa tener la cabeza en el lugar correcto o al menos aspirar a los cielos, como se ve en el acto devocional en la tierra que genera una consecuencia eterna para el alma. Y entre las extremidades de Adán, de los pies a la cima de la cabeza, residimos como ciudadanos itinerantes cuyas almas nos permiten un destaque sobre todas las demás especies. Y no te equivoques, somos animales sociales, pero almas presas a una estructura biológica. El cuerpo humano, de alguna forma, funciona como un ancla para el mundo físico, actuando contra la trascendencia. Esta presión puede crear verdaderos diamantes. Es lo que llamo resiliencia. Nuestra capacidad de remar sin el viento, rumbo a lo desconocido y contra todas las probabilidades, llegar a tierra firme. El hombre es realmente complejo, y al añadir el libre albedrío, Dios concedió un atributo que ni siquiera los ángeles poseen. Esa libertad es la que nos permite subir a las espaldas de Adán y llegar a la cima o caer vertiginosamente hasta sus pies, teniendo al propio Adán como ejemplar de esta característica. Esto se relaciona mucho con el origen de su nombre. El nombre Adán, como muchos pueden suponer, deriva de una palabra hebrea. La palabra en cuestión es Adamá, que significa tierra. Entonces podemos parar un segundo ahora y reflexionar que su nombre representa de dónde viene, su origen lo nombra, por así decirlo. Pero vamos a añadir ahora otro significado para Adamá. En hebreo, este nombre también significa semejante. Esto revela algo que he mencionado varias veces aquí. Adán no existe lejos del reflejo divino. Al crearlo, el Creador no se apartó de la creación, usó su imagen y semejanza para reflejar sus preceptos y su perfección. Le dio a Adán las puertas de los cielos, pero lo hizo vivir en la tierra, para que él sembrara sobre la tierra las semillas de su pueblo y hiciera fructíferas sus creaciones. Pero el pacto de él con el hombre no se extingue en el potencial de la humanidad. El cielo es el límite. Por lo tanto, el principal objetivo del hombre es vivir por encima de sus propias limitaciones, aspirando a los ojos de Cristo. Pero presta atención a lo que vendrá a continuación. Adán era solo un hombre, por más que heredara el don profético y tuviera un intelecto superior al nuestro. Él no fue creado para vivir en el mundo igual al nuestro, sino en un plano perpendicular, que actuaría como un intermediario entre el paraíso y la tierra.
Esta es la hora de hablar sobre el Jardín del Edén, el hogar para una eternidad infringida por el pecado. El Jardín del Edén era una herencia robada, extraviada por la curiosidad y desobediencia de los primeros habitantes. Lo que describiré ahora no existe dentro del plano científico, aunque diversos historiadores se han aventurado a estipular la ubicación exacta del jardín. Lo que Génesis señala al principio de su exploración es que Dios proyectó esta maravilla natural en dirección al oriente. Luego, Edén es un lugar en el cual un jardín fue plantado por Dios, conteniendo hermosos y fructíferos árboles. Estos frutos son importantes tanto para el don de la vida como para la expulsión de Adán y Eva. Entre todos los árboles, los que más llamaban la atención eran los árboles de la vida y los del conocimiento del bien y del mal. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hasta este punto has notado que Dios hizo del hombre su lanza y escudo y le concedió una serie de recursos, ofreciendo el soplo de vida y el conocimiento para erigir generaciones que consecuentemente llevarían a los patriarcas bíblicos que fundarían un nuevo legado de fe para los judíos. Pero para Dios, ante el jardín que había creado, existía solo un límite que no podría ser traspasado. Existía solamente algo que el hombre no podría tocar, lo que debía evaluar su obediencia. Dentro del jardín, Él permitió que el hombre disfrutara de todas las frutas para que pudiera nutrir el cuerpo y elevar su alma. Es el caso de los frutos del árbol de la vida que concedían vida eterna al hombre. Pero el otro árbol que cité, el del conocimiento del bien y del mal, no debía ser cosechado y probado. Representaba una prueba moral para el hombre. Él, investido de poder, todo podía dentro del magnífico mundo que le fue ofrecido, pero existía solo una excepción: no probar de ese árbol. En caso de desobediencia, el árbol conferiría la muerte. Pero no la muerte del cuerpo, algo aún peor. Pero me estoy apresurando, necesito describir un poco cómo era el Edén. Esto tal vez te ayude a entender lo que Adán y Eva vivieron en aquella época. Lo que amo de la Biblia es que, aunque describe los mayores misterios de la humanidad, a veces sigue un rigor casi científico para detallar el tiempo, las costumbres y los aspectos generales de los lugares. Estas narrativas siempre apuntan a información muy clara y nítida. Con el Edén no fue diferente. Aquí es donde la belleza arquitectónica de Dios toma forma. Para irrigar el extenso jardín, un río pasaba por todo el Edén, dividido en 4 canales: Pisón, Gihón y Dekel, y el último de ellos, Éufrates. Un detalle interesante es que, dependiendo de la traducción, existe una segunda interpretación. Era la unión de estos canales la que formaba un río. Pero eso no es tan importante. Vamos a considerar que, independientemente del orden, ellos irrigaban el jardín y permitían que las flores allí florecieran, y los árboles tuvieran frutos en abundancia. Los primeros habitantes tenían también, y esta es una mera suposición, un suelo fértil para que el trabajo laboral se ejecutara con primacía. Es importante hablar sobre el trabajo aquí. Es de los preceptos bíblicos que nace el pensamiento de la dignidad que proviene del trabajo. Cristo fue un ejemplo de servidumbre sin ambición, del oficio que permite nutrición y una vida justa. El hombre, por lo tanto, no existe solo para habitar y aprovecharse de los beneficios de la tierra. Él necesita manipular las herramientas, comprender el reino animal. En el Edén existía una variedad descomunal de todas las especies posibles. Eso por sí solo confería a Adán un poco del don de la creación. De su trabajo que nada ambicionaba además de los frutos que recogía. La vida se expandía y nada se deseaba además de lo que era suyo. Este pensamiento, del hombre que se satisface con sus posesiones, se asocia íntimamente con lo que presupone la fe. Al esperar una intervención divina, dejamos de actuar por nuestros intereses. Esto permitiría que el hombre también fuera agradecido y no deseara el césped verde del vecino. Por eso creo que el Edén era una gran prueba para los primeros habitantes. Adán tenía una tierra fértil y todo era suyo, con una única excepción, el fruto prohibido. Esa era la única condición. ¿No es extraño que sus dilemas morales sean muy similares a los dilemas morales modernos? ¿Cuántas personas desobedecen la advertencia de no pisar el césped? Creo que el hombre es una recopilación de sí mismo, y todos estamos todo el tiempo contando la misma historia. Si dejáramos de escuchar un poco, aboliendo nuestras propias convicciones religiosas, tal vez podríamos entender un mensaje mayor, algo que Dios le dijo a Adán sin preferir una palabra, lo mismo que la Biblia intenta decirnos y aún no hemos sido capaces de interpretar. Me gustaría proponer una teoría, y perdóname si tu religión no permite flexibilidad,
Pero esto es lo que considero particularmente interesante sobre este periodo. ¿Y si el Génesis fuera el último libro de la Biblia y el Apocalipsis fuera el primero? Estoy seguro de que nunca has pensado en eso, especialmente si eres de aquellos que aceptan la interpretación de los demás. Insisto en que, mientras exploro este tema, mantengas la mente abierta. Entiende que, a partir de ahora, vamos a entrar en un terreno inexplorado. Nadie está hablando de esto. Cuando abro el Nuevo Testamento, abandono una parte muy importante de la historia, una parte que pocos realmente conocen. Mientras las personas prefieren hablar del Dios piadoso, yo prefiero mucho más al Dios que surge con las primeras palabras en el Génesis. Ese Dios se asemeja mucho al hombre que todos somos. Al final somos hechos a su imagen y semejanza. Un hombre que está confinado dentro de cada uno de nosotros, que por alguna razón escondemos al máximo. Tal vez, de hecho, deberíamos. Pero Dios, mientras construía el mundo, ofrecía una tierra a sus descendientes y erigía personas elegidas por vocaciones naturales. No tenía ningún miedo del hombre, lo conocía profundamente. Por eso eligió a Ruth. Entre todas las mujeres que vivían en Israel, él elevó a una extranjera. Ella se convirtió en un ejemplo del amor familiar y de la devoción al otro, incluso cuando no tenemos una razón sanguínea o geográfica. Dijo, sin embargo, Ruth: no me ruegues que te deje y me obligue a no seguirte, porque donde quiera que vayas, iré yo, y donde quiera que te alojes, allí me alojaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Hágame el Señor lo que bien le plazca, si otra cosa que no sea la muerte me separa de ti. Es por eso que él elevó a Nehemías, como ya mencioné hoy, un hombre humilde que se convirtió en el gobernador de Jerusalén. Mientras su pueblo sucumbía a los intereses políticos de una realeza egoísta y los símbolos del pacto divino eran profanados, Dios no perdió la fe en el hombre, pero su mano era fuerte y pesaba toneladas. Ah, Señor, estén pues atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se complacen en temer tu nombre. Concede que tenga éxito hoy tu siervo y dale misericordia ante este hombre. En ese tiempo yo era copero del rey. Para los que aún no han entendido, él era justo, y su justicia tenía fuerza y era irrevocable. Entonces, si pudiéramos invertir el orden de los libros, así es como deberíamos entenderlo. Adán ya no es el primer hombre, sino el hombre que todos deberíamos llegar a ser. Alguien que debe aspirar a los cielos, evitar el suelo y soñar con el Edén. El paraíso que tanto inflama nuestras motivaciones. Adán es un ejemplo que debemos seguir. Es como si Dios estipulara el prototipo de aquellos que deben entrar por las puertas del cielo. Entonces, este es un proyecto futuro, no una construcción olvidada por el tiempo. El primer hombre aún no existe, pero es un largo proyecto secular, uno que termina cuando la humanidad encuentre el equilibrio entre hombre y naturaleza, cuerpo y alma. Los descendientes del hombre que aún no existe gobernarían el mundo real, lo que coloca a la humanidad como un borrador para una nueva historia, el capítulo que aún no se ha escrito. Me gustaría llamarlo Último Testamento. El Apocalipsis serviría, entonces, para la exterminación de todas las cosas que son profanas, el exceso que una humanidad evolucionada abandonó, pronta para la trascendencia. Quién sabe, por la intemporalidad de Dios, Él ya haya finalizado este libro, y tú y yo somos solo remanentes de un libro antiguo. Los eventos narrados entre los dos libros dentro de esta teoría son solo enseñanzas que deben estructurar una naturaleza paterna, para que podamos instruir a nuestra prole y transmitir una evolución del carácter humano, para que algún día, al ser advertidos sobre un fruto, tengamos la capacidad de obedecer al Padre Celestial. Por eso la paternidad es un enfoque importantísimo en la Biblia, y no es casualidad que la obediencia sea el enfoque de 2 mandamientos. Entonces Adán ya no es el primer hombre, sino el último. Él no inicia una historia, pero al ver la historia susurrada por Dios, como de hecho verá el último hombre, decide no cumplir los trazos de su propia existencia, negando el fruto, permitiendo que el bien impere sobre un nivel por encima del suelo. El Edén no es el paraíso, sino la elevación humana sobre los deseos de la carne y los vericuetos del mal. Es por eso que, volviendo a la interpretación más convencional, me parece interesante que el árbol dé el fruto del conocimiento. Creo que esta es la forma en que Dios nos dice que no todo conocimiento edifica y que la ignorancia sea, de hecho, una bendición. Porque no existe conocimiento sin libertad, y no existe libertad sin la suposición del encarcelamiento. Si conocemos el bien, también conocemos el mal. Esta es la dualidad humana que debe ser, a lo largo de los siglos, confrontada, para que podamos, de algún modo, y nadie ha descubierto esto aún,
Superar el bien sin coquetear con el mal. Pues en la cima del mundo, en el punto más alto posible, reside la mayor de las caídas. Dentro de los extremos, no evolucionamos. Una planta necesita la cantidad adecuada de luz solar, de un ambiente mínimamente controlado y de agua. Si encharcamos una semilla, no crece. Si encharcamos una planta, no florece. Si privamos a un árbol de luz, no da frutos. El mundo necesita equilibrio, y el conocimiento nos permite dominar el mundo natural, conocer los límites de la vida y del mundo y evolucionar de formas que generaciones pasadas considerarían imposibles. Pero el conocimiento que libera, aprisiona. El fruto que no es solo el conocimiento del mal para Adán. Es bueno recordar que él sabía de todas las cosas. El fruto representa el mal dentro de Adán. Es la representación más literal del mal que entra en el hombre, nutriendo su ser. Lo interesante de esto es que, al infringir esta única regla, el hombre pasa a saborear el amargo gusto de la mortalidad, extinguiendo la capacidad espiritual que disfrutaba. Esto es importante para que las personas entiendan de una vez por todas que Eva no sedujo a Adán. Si aún piensas de esa manera, vamos a los hechos. ¿Quién tenía el conocimiento ilimitado sobre el mundo y aún así desobedeció las órdenes de su creador? Sabemos que luchar contra nuestros propios intereses es difícil a veces, especialmente si son condenables en una esfera moral. Estoy hablando de cosas poco nocivas, como el pudín que te impide continuar con la dieta o la pornografía que se ha vuelto una patología en la modernidad. Pero muchas veces no reconocemos el futuro porque estamos muy invertidos en saciar nuestro presente. Cuando las consecuencias son futuras o no representan grandes daños, nuestra moralidad se vuelve flexible. Adán sabía de los riesgos, sabía de la gratitud que tenía con Dios. Por lo tanto, para que no queden dudas, su decisión fue consciente. Incluso hay algo aún más fascinante sobre Eva que podemos destacar. Muchos piensan que ella fue la primera esposa de Adán, pero el Génesis dice algo contradictorio sobre su creación. Y por más que esto suene como una teoría descabellada sacada de algún foro oscuro de Internet, no hay invención aquí. Esto está realmente en la Biblia. Entonces vamos allá. ¿Sabes que Eva fue creada de la costilla de Adán? Eso todos lo saben y creen saberlo, pero la costilla de Adán, como ya aprendimos, representa algo más allá de su estructura ósea. Recordemos que este hombre representa el mundo. El barro usado en su creación fue extraído de los 4 rincones de la tierra. Entonces, más que una extensión de Adán, la primera mujer es parte de los 2 mundos que rodean al hombre, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Dentro de este escenario, creo que Dios puso a la mujer como mediadora, pero me estoy apresurando porque Eva no fue el primer proyecto femenino de Dios. La Biblia dice que Él creó un macho y una hembra. Hasta ahí todo bien, ¿correcto? Solo que hasta este momento no hay ninguna mención de Eva. Lo más importante es que después de la creación, Adán se duerme y al despertar del sueño ocurre toda la parte de la costilla. Es decir, Eva surge después de la creación del macho y la hembra. Hasta aquí no existía una conexión matrimonial, solo biológica. Eva entonces es presentada a Adán como parte de un todo. Pero en Babilonia, eras después, un rumor tomaría al pueblo y se convertiría en un gran pilar de la tradición judía. Esta historia de la posible primera esposa de Adán se convirtió en un fenómeno cultural. Su primera mención ocurrió entre los sumerios, en un poema que nombraba a la hembra de Génesis. Para las antiguas civilizaciones, que curiosamente vivían a orillas de 2 de los conocidos ríos del Edén, ella se llamaba Lilith. Debes haber oído este nombre en algún lugar, y diversas tradiciones ayudaron a componer su imagen. En líneas generales, ella surge como la primera mujer de Adán, que al discordar de la jerarquía concedida al hombre, huye del Edén, convirtiéndose en el centro de innumerables especulaciones en diferentes contextos sociales. En algunos textos es una diosa, en otros una figura diabólica que profana el nombre de Dios. Algunos pueblos creían que ella era una prostituta, pero todas estas inserciones y los intentos de insertar a este personaje en la Biblia se topan con la falta de interpretación de textos antiguos o con la tentativa de atribuir características moralmente cuestionables a figuras femeninas, como hicieron con Eva. Tenemos un video aquí en el canal donde explicamos de forma más amplia sobre Lilith haber sido la primera mujer de Adán, que dejaré en la tarjeta al final del video. Pero Génesis, de hecho, genera una confusión cuando se analiza la creación de la mujer. Cuando Dios crea a la hembra, realmente no existe aún una mención a la mujer que, originada del hombre, se convertiría en su compañera y confidente, como se presupone lo que se introduce posteriormente en el libro de Marcos.
una pareja que existe dentro de una sola carne, un solo cuerpo. La confusión entre los relatos de Génesis y Marcos sobre la creación de la mujer y la unión matrimonial puede ser comprendida a través del análisis de los diferentes énfasis y descripciones encontradas en los dos libros. En el libro de Génesis, la creación de la mujer es descrita de manera detallada en dos momentos diferentes. Crió Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y éste se durmió. Le quitó una de las costillas y cerró el lugar con carne, y de la costilla que el Señor Dios le había tomado, formó a la mujer y la trajo al hombre. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos cita a Jesús haciendo referencia a esta unión, pero con un enfoque adicional en el significado de la unidad matrimonial. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así, ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús cita el texto de Génesis para enfatizar la indisolubilidad del matrimonio, destacando que hombre y mujer, al unirse, se convierten en una entidad inseparable, conforme a la intención divina original. La confusión surge del hecho de que Génesis no menciona explícitamente el concepto de una sola carne hasta la creación de la mujer a partir del hombre, mientras que Marcos trae este concepto a colación al discutir la naturaleza del matrimonio, como si fuera una idea introducida desde el inicio de la creación. Esto incluso nos ayuda a entender que Dios los hizo como dependientes, y la seducción de uno es la seducción del otro. Cuando señalo que Eva es esta figura mediadora, no estoy colocándola por debajo del hombre, al contrario. Yo particularmente creo que el hombre es más terrenal, y no falta evidencia para sostener esta afirmación. Somos más materialistas. Juzgamos más el libro por su portada. Pero la mujer no. Ella media, ella acoge. Ella elige a un compañero no solo por la apariencia, sino por el contenido. Elige a un marido que sea un proveedor, que sepa arar las tierras del Edén, que no sea seducido por el mal y la proteja, tal vez, de sus propios errores. Eva ya nace mirando hacia arriba, en constante contacto con su lado espiritual. Ella funciona como una conductora entre lo más mundano y la mayor de las elevaciones metafísicas. Por eso la mujer es tan importante para la construcción de la fe, sobre todo familiar. De ahí derivan todas las cosas. Es por eso también que ellas lidian con el mundo de manera más lúdica, creativa y menos rígida. Mientras los hombres ven los problemas como obstáculos insuperables, ellas piden fe y providencia, pues creen en la intervención divina. Estoy seguro de que nunca te has detenido a reflexionar cómo la costilla de Adán representa poco porque la mujer no necesitaba del mundo para existir. Ya nació en constante elevación. Por eso el hombre necesita a la mujer. Dios creó el mundo perfecto y le dio al hombre la mejor compañera para que pudieran concretar sus planes. Por eso ella no recibe el susurro. No tiene todo el conocimiento que Adán posee, y aún así está a su lado. No creo en el desequilibrio entre hombre y mujer. Creo que la Biblia refleja mucho sobre su época, sobre nuestra construcción moral. Pero no creo que debamos repetir los pasos de nuestros antepasados. Un hombre adulto no aprende nada de los pasos de un bebé. Pero hablemos ahora un poco sobre la belleza de ambos. Es lo que promete el título del video, al fin y al cabo. Así es. Adán tenía el cuerpo todo cubierto por uñas muy transparentes capaces de reflejar toda la luz alrededor. Rabbi Shimon ben Lakish dijo: Adán y Eva fueron creados con una piel de uñas lisas que brillaba como una linterna. Él no fue una creación humana, no existió una gestación hasta su nacimiento, surgió en un instante. Lo mismo ocurrió con Eva. Ellos no eran el cuerpo, sino el alma elevada. Por eso no sentían vergüenza de la desnudez, porque estaban en contacto con algo trascendente. Somos solo un fragmento de la esencia de ambos. Pero las uñas, como puedes suponer, son una metáfora para algo que está en todos nosotros, como el alma, pero que no podemos sentir. De hecho, no podemos sentir nuestras uñas, pero existen. La piel de ambos reflejaba una luz que venía de su alma. La transparencia de la uña revelaba sutilmente su esencia, como la uña revela un poco de la piel que se esconde debajo de ella. Por eso, después del pecado, el hombre no consigue más reflejar su esencia, y sin ese vislumbre, la vida se volvió aún más desafiante. Sin tener una esencia metafísica como brújula que apuntara hacia una dirección específica, comenzamos a mirar hacia el mundo externo,
Al aventurarse cada vez más en el ámbito externo para buscar una motivación interna, más alejado de Dios se volvió el hombre. Piensa en los recién nacidos que se distraen fácilmente con efectos visuales. Con esta visión, el mundo fue construido, con tótems imagéticos que revelan riquezas para el cuerpo, pero empobrecimiento para el alma. Abandonamos los cuerpos bellos cubiertos de uñas que reflejaban nuestra alma para buscar soluciones prácticas a los dolores mundanos en cuerpos que se convirtieron solo en envolturas o medios para alcanzar placeres terrenales. Pero este no es el fin del mundo. En realidad estamos cubriendo solo el inicio de él. Sabemos que después del período que vivieron en el Edén, ambos tuvieron hijos. Ellos son parte de una gran familia global. Y que Adán vivió esa penitencia en la tierra, pues reconoció el pecado y se arrepintió de la desobediencia. Esto no revela una falla en el diseño de Dios, pues el arrepentimiento es una de las herramientas de conversión más conocidas. Y al final no menguó su amor y devoción. ¿Cuántos de ustedes vivirían 130 años de penitencia reconociendo la justicia de la pena después de ser expulsados del Edén? De hecho, incluso ante un error, Adán era perfecto en sus imperfecciones. Ese ADN, estampado en nuestro código genético, debería convertirse en un pilar de nuestras iglesias modernas, para que toda religión entienda que los ladrillos de una iglesia no son levantados por ángeles, sino por pecadores arrepentidos. Y eso está en nuestro propio tratado con lo divino que, imbuido de poderes ilimitados, nos permitió la libertad para explorar el mundo y decidir qué camino seguir. El arrepentimiento de esta forma es más importante que el pecado, superior a la pena, porque presupone la existencia de un alma, incluso para aquellos que consideran no tenerla. Gracias por ver el video. Si te gustó, mira Lilith, la verdad oculta sobre la primera esposa de Adán eliminada de la Biblia, una visión apócrifa sobre Génesis. Por favor, haz clic en el botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.